¿Te has preguntado alguna vez si las profecías del pasado realmente pueden predecir nuestro futuro? Hoy nos adentraremos en un estudio fascinante que conecta a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con las enigmáticas predicciones de Nostradamus. No querrás perderte esta reveladora información. Si te gusta lo que ves, haz clic en like y sigue a Momentos Celestiales para más contenido impactante. Desde el inicio de las profecías, la humanidad ha intentado desentrañar los misterios que éstas traen consigo. Nostradamus, conocido por una vasta cantidad de versos, nos ofrece un formato críptico que invita a la interpretación. Sus centurias han sido analizadas desde diferentes perspectivas, y en el contexto actual, parece que sus palabras encuentran eco en la figura de Claudia Sheinbaum, no solo por su posición de líder, sino por el impacto que ha tenido en la vida política, social y económica de México. Pero, ¿qué miente detrás de su liderazgo? Nos aproximaremos a algunas profecías menos discutidas pero igual de reveladoras, que pueden estar conectadas a la administración de Sheinbaum. Una de las visiones más intrigantes es la que sugiere que el cambio radical, incluso tumultuoso, puede ser el precursor de una era de luz y progreso. Nostradamus escribe sobre la llegada de un hecho que transformará el curso de las naciones. Esta transformación, según los antiguos vaticinios, requiere sacrificios, una idea que resuena con las dificultades que han enfrentado muchos sectores de la sociedad mexicana ante los cambios propuestos por Sheinbaum. Este elemento de sacrificio no es nuevo en la historia de líderes reformistas, y forma parte del ámbito donde la política y la vida cotidiana se encuentran. Así, la percepción de que Claudia Sheinbaum está provocando tensiones en ciertos grupos sociales puede ser vista como un cumplimiento de esta profecía. Hay una posibilidad perturbadora de que estos sacrificios no solo sean económicamente dolorosos, sino también emocionalmente desgarradores para comunidades y familias. En el contexto de los movimientos sociales que están emergiendo no solo en México, sino en el ámbito global, Edgar Cayce también dejó su huella al predecir que el surgimiento de un nuevo liderazgo desde el sur traería consigo un despertar de la conciencia colectiva. Su enfoque en las reformas sociales y el compromiso con la equidad sugieren que las acciones de Sheinbaum pueden ser interpretadas como el catalizador de este despertar. La idea de un movimiento que surge del sur no se limita a un aspecto geopolítico, también sugiere un cambio en la conciencia social en Latinoamérica. Esto debe ser evaluado críticamente, especialmente cuando consideramos que algunos cambios pueden ser impopulares o chocan con las tradiciones arraigadas. La realidad es cruda, no todos estarán dispuestos a vivir el cambio y algunos serán arrastrados por las corrientes de esa transformación. Baba Vanga, otra figura de gran relevancia en el ámbito de las profecías, menciona que las grandes líderes pueden esperar resistencia no solo externa, sino también interna. En el caso de Sheinbaum, este aspecto se vuelve alarmante dado el contexto político de México, donde las traiciones y la lucha de poder son prácticas comunes. Los desafíos que enfrenta a menudo provienen de aquellos que una vez fueron sus aliados. Esta traición interna es una advertencia para cualquier líder que intente desafiar el status quo. Según Vanga, esta resistencia no solo puede desestabilizar el liderazgo, sino que a menudo puede llevar a confrontaciones que pueden resultar peligrosas. Por otro lado, es esencial mencionar que las profecías también advierten sobre lo que podría llamarse un renacer espiritual en tiempos de crisis. Esto resuena con la tendencia creciente en la sociedad actual de buscar respuestas más allá de lo material. En un mundo inundado de incertidumbre, cada vez más personas recurren a prácticas espirituales. La conexión entre el liderazgo de Sheinbaum y este renacer espiritual sugiere que su administración no solo puede estar instigando cambios sociales y políticos, sino que también puede estar sembrando las semillas de una nueva conciencia ambiental y social en la población. En este panorama de transformación, también hay elementos de preocupación sobre cómo se están utilizando los avances tecnológicos. Nostradamus profetizaba que un nuevo liderazgo traería consigo innovaciones, pero también un control más riguroso sobre la sociedad. El uso de tecnología en diversas áreas bajo la administración de Sheinbaum puede significar un avance significativo en la gestión pública y la vida urbana, pero también plantea preguntas cruciales sobre la privacidad y los derechos de los ciudadanos. Cada uno de estos aspectos nos invita a reflexionar detenidamente no solo sobre el papel de Claudia Sheinbaum en la política mexicana actual, sino también sobre cómo estas profecías reflejan una realidad multidimensional en la que el futuro está en constante creación.
La historia nos muestra que los líderes pueden ser los portadores del cambio, pero también es la responsabilidad de la sociedad estar abierta y dispuesta a adaptarse a estos nuevos paradigmas. La intención detrás de las profecías es clara: la manera en que respondemos a las visiones del pasado puede ser la clave para forjar nuestro futuro. La figura de Claudia Sheinbaum ha logrado capturar no solo la atención de los mexicanos, sino también de múltiples observadores a nivel internacional, en un contexto donde el poder femenino comienza a tomar un papel primordial en la política latinoamericana. Con los desafíos que ha enfrentado desde el inicio de su administración, algunos han comenzado a preguntarse si su mandato está alineado con las predicciones del famoso Nostradamus. El origen de esta inquietud radica en un momento crucial que se produjo en el país: la búsqueda de una nueva identidad nacional, una aspiración que ha resonado profundamente en la conciencia colectiva de la sociedad. Es un hecho que la llegada de una mujer al poder en una región históricamente marcada por el machismo es un símbolo potente, pero, adicionalmente, también está íntimamente ligado a un cambio de paradigmas sociales. En este sentido, los escritos de Nostradamus suelen sugerir que no solo la figura femenina traería consigo desafíos, sino que su liderazgo tendría que confrontar los viejos sistemas establecidos que históricamente han dominado la política mexicana. Las profundas raíces del patriarcado se ven reflejadas en las tensiones que surgen de las reformas que Sheinbaum ha impulsado, desde el acceso igualitario hasta la justicia social. En este nuevo capítulo, exploraremos cómo Sheinbaum ha tratado de transformar la narrativa en torno a la política en México. Muchos de sus partidarios han visto en sus acciones una reivindicación de la voz y derechos de aquellos sectores que durante mucho tiempo fueron marginados. Pero, como ocurre con toda transformación, surge una resistencia feroz. Aquello que Nostradamus anticipó como turbulencias no son meras coincidencias, pueden verse como reflejos de la resistencia que enfrentan las líderes que buscan desafiar el status quo. Esta resistencia se ha manifestado en protestas, debates públicos y un intenso activismo tanto a favor como en contra de sus políticas. El fenómeno del feminismo en el poder se ha vuelto un tema recurrente en el análisis de su carrera política. Algunos analistas sugieren que Claudia Sheinbaum representa la esperanza de una nueva generación que busca redefinir lo que significa ser un líder. Pero, contrario a los ideales que se anhela, la aceptación de su liderazgo no es universal. Las redes sociales juegan un papel crucial en este debate, amplificando tanto el apoyo como las críticas, desdibujando líneas entre la admiración y el rechazo. En este escenario, es fácil observar cómo las palabras de Nostradamus revelan su relevancia histórica. Por otra parte, dentro de este entorno desafiante, se están gestando nuevas conversaciones sobre el bienestar social y comunitario. Hay un creciente movimiento que trata de reconstruir la confianza entre el liderazgo político y la ciudadanía. Este fenómeno no es único de México, representa una tendencia más amplia en América Latina, donde la figura de la mujer en la política está comenzando a ser lo habitual, y las expectativas sobre sus gestiones están en constante conversación. Esto cuestiona aún más la influencia que la profecía de Nostradamus puede tener en la forma en que interpretamos los eventos actuales. Al analizar el contexto actual, es cada vez más evidente que la figura de Claudia Sheinbaum no solo está ligada a su propio legado, sino también a un movimiento más amplio que busca la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, el desafío que enfrentan estas líderes es considerable. La presión para triunfar en un campo donde los fracasos son a menudo utilizados como maniobras para desacreditar el liderazgo femenino es algo que Sheinbaum no puede ignorar. Así, mientras que muchos ven sus reformas como la flecha que señala un nuevo amanecer, otros las perciben como una súbita y peligrosa ruptura con tradiciones profundamente arraigadas. Las profecías de Nostradamus nos enseñan que cada cambio viene acompañado de una reacción, y en el presente, esa reacción parece ser un eco de sus advertencias históricas. Esto nos lleva a indagar no solo en la figura de Sheinbaum, sino también en cómo su liderazgo puede catalizar un movimiento mucho más amplio que redefina el futuro de México y, quizás, de toda la región. La conexión entre la profecía de Edgar Cayce y la actual situación política de América Latina no solo se siente en el ascenso de líderes como Claudia Sheinbaum, sino también en los movimientos sociales que están surgiendo en varios países de la región. Estos movimientos, impulsados por la búsqueda de justicia, equidad y la lucha contra la corrupción, son profundamente reflejo de las inquietudes de las comunidades y los anhelos de cambio que han existido durante décadas.
La interpretación de Cassi sobre un movimiento que emergería del sur se percibe claramente en las olas de protesta y movilización social que han estallado no solo en México, sino en naciones vecinas que luchan por hacerse escuchar y ser protagonistas de su propio destino. A medida que Claudia Sheinbaum ha tomado decisiones audaces en el ámbito político, ha inspirado a muchos a participar en su propia narrativa. Los ciudadanos han comenzado a creer en su capacidad para generar un cambio real, motivados por el mensaje de que sus voces importan y que pueden tener un impacto en la construcción del futuro. Este despertar social no se limita a las esferas políticas, sino que también se refleja en movimientos culturales y artísticos que buscan resaltar la riqueza de la diversidad latinoamericana. La figura de Claudia ha trascendido su papel como presidenta, ella se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el status quo. Sus políticas medioambientales y de derechos humanos resuenan como un eco de las aspiraciones de una generación que ha crecido en un contexto de crisis climática y desigualdades sociales. Este es el poder de un liderazgo que, como menciona Cassi, no solo busca guiar, sino también empoderar a las masas. Al representar a una mujer cuya voz se alza en un contexto tradicionalmente dominado por líderes masculinos, el mensaje se extiende y se fortalece, llevando a muchos a cuestionar las narrativas históricas de poder en la región. Del mismo modo, el aumento en el uso de la tecnología como herramienta de organización y resistencia ha permitido que estos movimientos alcancen nuevas dimensiones. Claudia, al igual que muchos líderes contemporáneos, ha aprovechado las plataformas digitales para movilizar a las personas y fomentar un diálogo abierto sobre temas cruciales. Este enfoque, complementado por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, establece un precedente para un nuevo modelo de liderazgo en el que la participación ciudadana es no solo bienvenida, sino necesaria. Sin embargo, con cada avance, surgen retos que los líderes deben enfrentar. Cassi también advertía sobre las posibles turbulencias que acompañaban a los movimientos sociales. En el caso de Claudia Sheinbaum, las críticas han sido intensas y muchas veces hirientes. La oposición política y los intereses económicos que ven amenazadas sus posiciones han levantado un rechazo vehemente, lo que ha llevado a tensiones en el panorama político que no deben ser subestimadas. En este contexto, la resiliencia se convierte en una cualidad fundamental, tanto para los líderes como para los ciudadanos. La clave del éxito radica en cómo se respondan estas adversidades. La comunicación constante y efectiva con la sociedad es vital para evitar la desinformación que tan fácilmente puede alimentar el miedo y la división. Como ciudadanos, nuestra responsabilidad es ser parte activa en el proceso, exigiendo un diálogo constante y transparente, lo que fortalecería la confianza entre quienes están en el poder y el pueblo al que sirven. Este principio de corresponsabilidad es esencial para trascender los conflictos y encontrar un terreno común que permita avanzar hacia el progreso social. Así, como espectadores en este escenario en movimiento, debemos participar activamente en nuestras comunidades, no solo a través del voto, sino también apoyando iniciativas que promuevan un desarrollo sostenible y justo. La búsqueda de un futuro mejor requiere que todos asumamos un papel protagónico en la narrativa colectiva, permitiendo que nuestras voces sean parte de una sinfonía que apunte hacia la equidad y la justicia. Este es el desafío de nuestra era y la esencia del legado que visionarios como Edgar Cassi han presagiado. En este contexto histórico de transformación y desafíos sociales, es fundamental comprender cómo las predicciones de Baba Vanga se entrelazan con la realidad actual que enfrenta Claudia Sheinbaum. La lucha contra la corrupción es uno de los pilares que ha definido su administración, y como bien predijo Vanga, el camino no es sencillo. La mística búlgara no solo auguró la llegada de una gran líder, sino que también atisbó un oscuro horizonte de obstáculos que incluirían ataques personales y resistencia de distintos sectores. Claudia, al intentar implementar reformas que buscan desmantelar prácticas corruptas en el gobierno y la administración pública, ha topado de frente con la herencia de un sistema que ha estado enquistado durante décadas. El cuestionamiento de estructuras de poder bien arraigadas no es solo una cuestión de política, es un acto que conmueve las fibras más íntimas de la sociedad. Durante su mandato, Sheinbaum ha visto cómo su liderazgo ha sido desafiado no solo por la oposición política, sino también por aquellos dentro de su propio partido que se sienten amenazados por una nueva visión de gobierno. Cada reforma que propone, cada paso hacia la transparencia, genera reacciones en cadena que pueden ser tanto positivas como negativas.
La resistencia al cambio se convierte en un fenómeno palpable, reflejándose en manifestaciones en las calles y controversias en los medios de comunicación. Este tumulto es una señal clara de que las reformas son necesarias, pero también de que el camino hacia la justicia es arduo y lleno de espinas. Este es un proceso que requiere un examen profundo de los sacrificios que todos, tanto líderes como ciudadanos, están dispuestos a enfrentar. La historia ha demostrado que, a menudo, los líderes que buscan el progreso deben sacrificar parte de su popularidad, e incluso su bienestar personal, para lograr el bien mayor. Para Claudia, esto significa cargar con el peso de las críticas, las protestas y la presión de un electorado que, aunque mayoritariamente espera cambio, aún teme las implicaciones que estos podrían traer. En este sentido, la figura de Claudia Sheinbaum se convierte en un símbolo de sacrificio y determinación en la lucha por un México más justo. Desde un enfoque comunitario, la receptividad del pueblo hacia estas reformas se convierte en catalizador para el cambio. Las políticas de Sheinbaum involucran no solo decisiones desde el escritorio de la presidencia, sino una llamada a la acción para que la ciudadanía se involucre en el proceso. Al fomentar un diálogo abierto y transparente, Claudia busca crear un puente entre el gobierno y los ciudadanos, uniendo esfuerzos para enfrentar juntos la corrupción. Esto implica que, aunque hay oposición y miedo a los cambios, la gran mayoría de la población tiene el poder de influir en el resultado de estas reformas a través de su participación activa. Es aquí donde se vuelve crucial la reflexión sobre las renuncias que a veces son necesarias. Para algunos, significa dejar viejas prácticas, a costumbres arraigadas o incluso la comodidad de un statu quo que, si bien es familiar, ha mostrado en repetidas ocasiones sus limitaciones. El sacrificio, por lo tanto, no debe verse como una mera pérdida, sino como una inversión en un futuro más sostenible. Este cambio de perspectiva puede ser doloroso, pero es el tipo de transformación que puede dar lugar a una sociedad más cohesiva y unida, donde todos puedan beneficiarse del progreso colectivo. Además, también es esencial destacar que los sacrificios personales no son únicamente decisiones del gobierno. Cada ciudadano debe preguntarse qué pueden entregar por el bien común. La transformación social es un esfuerzo compartido que depende de la voluntad de todos. Ya sea a través de acciones cotidianas como votar, involucrarse en su comunidad, o simplemente ser críticos de la forma en que se llevan a cabo las reformas, cada pequeña acción cuenta. Por lo tanto, al enfrentarse a la predicción de Banga sobre las dificultades que una gran líder del sur enfrentaría, la realidad que vive Claudia Sheinbaum resuena en un llamado a la solidaridad y a la participación. Los sacrificios que propone no son para su beneficio personal, sino para construir un legado que perdure, una sociedad consciente y unida en su lucha rehabilitadora. Las reformas son un proceso que nos involucra a todos, y aunque el sacrificio sea doloroso, es un paso más hacia un futuro que valga la pena. La administración de Claudia Sheinbaum no solo ha marcado un hito en la política mexicana, sino que también se inscribe en un contexto más amplio de innovaciones tecnológicas y cambios socioculturales que han capturado la atención de analistas y ciudadanos por igual. Las predicciones de Nostradamus mencionan a menudo que con la llegada de nuevos líderes, especialmente mujeres en posiciones de poder, también vendrán consigo transformaciones profundas en las estructuras sociales y políticas. Esta idea no es solo un simple vaticinio, es un reflejo de la realidad actual, donde la tecnología juega un papel crucial en el cambio de paradigmas. Por un lado, el impulso de Sheinbaum hacia una mayor digitalización en la educación y la seguridad está alineado con visiones proféticas que indican que la tecnología puede tanto empoderar a la ciudadanía como también ser un instrumento de control. En este sentido, vemos cómo se han implementado programas que integran tecnología en la educación, facilitando el acceso a recursos digitales y capacitación docente. Sin embargo, la conversación en torno a la privacidad y la gestión de los datos personales se ha intensificado, creando una dualidad que puede ser complicada de navegar. Es esencial considerar cómo los datos que los ciudadanos comparten buscan propósitos de eficacia pública, pero también pueden poner en riesgo la autonomía individual. A través de esta administración, el cuestionamiento sobre las implicaciones de la tecnología en la vida cotidiana se ha vuelto cada vez más relevante. ¿Cómo podemos, como sociedad, encontrar ese equilibrio entre el avance y la protección de nuestra privacidad? La respuesta no es simple y requiere de una miríada de voces para ser escuchada. Las profecías aluden a esta necesidad de gobernanza ética, una práctica que no solo debe ser promovida por la administración actual,
sino también exigida por un electorado informado y empoderado. Otro aspecto importante que ha emergido en este contexto es la búsqueda de un sentido de propósito, particularmente en tiempos de crisis global. La espiritualidad ha cobrado impulso como respuesta a la incertidumbre, actuando como un refugio para muchos. Las personas, en un mundo cada vez más polarizado, han comenzado a mirar hacia adentro, buscando formas de reinventarse y de conectar con sus creencias. Esta espiritualidad no se limita a lo religioso, también se manifiesta en prácticas de conexión con la naturaleza y la transformación personal. Nos recuerda que la esencia del cambio social comienza con el individuo, con decisiones que van más allá del ámbito político. La conexión entre la innovación tecnológica y la espiritualidad se hace evidente cuando consideramos cómo estas transformaciones pueden ser vistas como oportunidades para el crecimiento personal y colectivo. Los enfoques modernos hacia la educación, por ejemplo, no solo se centra en la adquisición de habilidades técnicas, sino también en fomentar la creatividad y la empatía. Esta visión holística es un enfoque que ha encontrado eco también en las propuestas de Sheinbaum. La educación no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para formar ciudadanos críticos, capaces de navegar en un mundo cambiante y de contribuir activamente a su comunidad. Ahondando en esta idea de responsabilidad colectiva, es pertinente que nos planteemos cómo cada ciudadano puede ser un agente del cambio que desea ver. La participación activa en iniciativas comunitarias es más vital que nunca. Cuantas más personas se involucren, desde actividades de limpieza comunitaria hasta debates sobre políticas públicas, más robusta será la voz de la ciudadanía. Esto no solo refuerza el tejido social, sino que también crea oportunidades para que las preocupaciones de los ciudadanos sean escuchadas y válidas en el ámbito público. Asimismo, en medio de estos cambios, a menudo la autocrítica nos puede permitir reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sacrificios. Enfrentar el dilema de qué estamos dispuestos a soltar para avanzar en un bien común es una pregunta que, aunque incómoda, nos acoge en este diálogo colectivo. Ser conscientes de los intereses y necesidades de los demás es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Por lo tanto, la era de innovaciones y cambios que se avizoran no deben ser solo un fenómeno observado desde la distancia. Debemos ser parte activa de ello, fomentando un bienestar que trascienda lo individual y que nos invite a soñar en colectivo. La espiritualidad, la tecnología y el activismo no están reñidos. De hecho, juntos forman un triángulo que puede llevar a un futuro más equilibrado y consciente, donde la inclusión y la transformación sean palpables en cada rincón del país.